En la década de los años 80, el cine estadounidense sirvió como una gigantesca ventana para denunciar los crímenes y abusos cometidos durante la guerra de Vietnam. Filmes como Pelotón, Cara de Guerra, Pecados de Guerra, Apocalipsis Ahora o Rambo sirvieron para criticar las malas decisiones de los gobiernos que apostaron por la invasión militar en el sureste asiático y al mismo tiempo se convirtieron en denuncias sobre el impacto a la salud mental de toda una generación de jóvenes que para esa década, la de los 80, ya eran adultos que seguían sin encontrar trabajo, que enfrentaban estrés postraumático, que vivían con adicciones o que nunca lograron reinsertarse en una sociedad que inclusive los abandonó. El cine debe servir para eso, para denunciar las realidades de las que los gobiernos prefieren no hablar, y México no es ajeno a esto, Los cuerpos de seguridad de nuestro país enfrentan carencias presupuestales, de equipamiento que no pueden competir con los grandes arsenales de los grupos criminales. Además de un entrenamiento deficiente, adicional hay una insuficiente o inexistente atención a la salud mental de sus elementos. Te doy la bienvenida a una emisión más de Expedientes MN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla donde hacemos periodismo útil. Hoy hablaremos de la situación emocional de las fuerzas de seguridad, de policías y militares que no cuentan con apoyo suficiente para atender su estado emocional, a pesar de que hay normas, que hay protocolos y que en teoría son obligatorios. ¿Quién cuida a quienes tienen la encomienda de cuidarnos? ¿Cómo saber si cuentan con la estabilidad suficiente para tomar las mejores decisiones en los peores momentos de su vida? No te vayas, vamos rápido al reportaje de la semana. Estas imágenes se hicieron públicas el 8 de diciembre de 2025 cuando un elemento de la Guardia Nacional habría disparado en contra de sus propios compañeros, causando la muerte de 3 de ellos. La guerra contra el narco trajo consigo una consecuencia que el gobierno federal prefiere ocultar o que reporta a medias, y es la atención a la salud mental de quienes, vestidos de uniforme militar, día a día enfrentan la muerte. Unidades concurren al llamado de emergencia. Eduardo es integrante de un grupo de operaciones especiales donde la incertidumbre es la permanente. Aunque hay operativos planeados y diseñados, el resultado no depende solo de una parte. Influye la reacción de los grupos criminales a los que se enfrentan todos los días. Es un compromiso, tanto conmigo, con la ciudadanía, de dar lo mejor de mí, de mi profesionalismo, de mi preparación académica, de mi preparación física, de mi preparación constante. Eduardo ha vestido el uniforme por casi 18 años y es además paramédico, por lo que su presencia en su unidad es fundamental. Lo mismo le toca salvar la vida de sus compañeros, de probables víctimas e incluso de aquellos que intentan asesinarlo. Este veterano tiene jornadas de 25 días continuos por 5 de descanso, lo que fortalece la camaradería y el autocuidado. El convivir constantemente con los mismos compañeros, pues de alguna forma, pues nada más el hacer alguna seña de pulgar hacia arriba, por ejemplo, o una ligera palmada en la espalda, eso yo creo que es más que suficiente para motivar a la gente, ¿no? Y manejar las cosas con calma, con serenidad y mucha cabeza fría. Sin embargo, esta situación es apenas una parte de los riesgos que enfrentan permanentemente quienes se encargan de la salvaguarda de la seguridad en México. Hasta 2020 había 225.544 elementos de las policías estatales y 189.498 de las policías municipales, esto de acuerdo al INEGI. Al cierre de 2025, el ejército mexicano contaba con un total de 272.721 efectivos, incluyendo 130.000 de la Guardia Nacional, mientras que la Armada de México tiene 92.043 elementos armados, aunque no todos están asignados a labores de seguridad pública. Por encima de las condiciones laborales, el mayor factor estresante para el personal de seguridad son los enfrentamientos con los criminales.
Entre 2020 y 2025, la Secretaría de Marina confirmó la muerte de 12 elementos de tropa, 6 de ellos en enfrentamientos directos con criminales y otros 6 fueron asesinados como actos de represalia por parte de la delincuencia organizada. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional reporta el deceso de 406 elementos luego de 6.596 enfrentamientos con criminales en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 20 de octubre de 2025. Tamaulipas es la entidad con la mayor cantidad de choques armados, con 2.645 que costaron la vida a 118 soldados. Le siguen Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Guerrero. Enfrentar a delincuentes eleva el impacto a la salud mental. Yo pertenezco a un grupo de operaciones especiales. Este grupo se encarga de hacer pues actividades de alto impacto, de alto riesgo. Pues lo primero que se viene a la mente a un policía, pues la verdad es que ¿qué va a pasar, no? El temor, porque todos de alguna manera, pues sí nos da miedo. Es decir, que las fuerzas de seguridad enfrentan riesgos psicoemocionales permanentes de los que el gobierno federal no informa. No sabemos cuántos recursos se destinan para atender la salud mental de las fuerzas federales. Sí, en el momento algunos, pues bueno, les da miedo, se quedan paralizados, pues bueno, se convierten en presas fáciles. Entonces esos compañeros, por convicción propia, pues ellos pasan el evento y se dan de baja. Ellos se dan cuenta de que eso no es para ellos. Cada día marinos, militares, guardias nacionales, policías estatales, municipales salen a las calles a enfrentar al crimen organizado con pocos pertrechos, con pocas armas, pero sobre todo con el temor permanente de ser víctimas de asesinato. Eduardo sabe de lo que habla, pues ha enfrentado situaciones donde un elemento inestable es vulnerable y se convierte en una amenaza para el resto de su equipo. Me encuentran escenarios para los que no fueron entrenados todavía, alejados de la práctica y del momento digamos, no han vivido el momento de un enfrentamiento, no han vivido cuestiones pues mucho más rudas que la realidad les va a hacer encontrar de pronto. Esto provoca también que pues no convivan con sus familias, ¿no? Que tengan, digamos, lleguen a su casa en calidad de bulto, ¿no? Algunos no les alcanzan los salarios, entonces utilizan sus horas de descanso para tener un segundo trabajo. Ante esto, miles de policías, soldados, marinos, guardias nacionales pueden ser víctimas de situaciones que comprometen su salud mental, incluso antes de concluir su formación. Y los niveles de estrés al terminar la academia ya estaban disparados antes de ser policías. O sea, antes de empezar a su trabajo en campo, salieron con un nivel de estrés muy, muy alto, que ya salen a campo así, digamos, ya salen a campo con un deterioro provocado por estrés. A decir del especialista, las fuerzas de seguridad enfrentan factores estresantes desde sus procesos de formación, desde los cuarteles, aún antes de salir a la calle. Bajos salarios, entrenamiento deficiente, extenuantes jornadas laborales, moving, abusos por parte de sus superiores, síndrome de burnout, son comunes entre las y los uniformados, y a esto se suma el miedo, la ansiedad, estrés permanente de enfrentar un ataque. Uno aprende a base de las experiencias que uno tiene en el trayecto de su carrera policial, pues va desarrollando ciertas habilidades o ciertos controles, de alguna forma, pues en cuestiones de sentimientos, ¿no? de nervios. El curso básico de policías tiene una duración de 6 meses. Los temas de formación son manejo de armas, táctica policial, investigación, inteligencia, protocolo de primer respondiente, proximidad social, derechos humanos, adiestramiento físico, fundamentos legales. Son muchos temas para absorberse en poco tiempo, como lo reconoce Miguel Garza, quien desde INCIDE imparte cursos de capacitación y certificación policial. Está desligada la capacitación, lo que les enseñan, con lo que van a encontrar en campo, ¿no? Esta frase que seguro la has escuchado, que son los comandantes recibiendo a los policías que acaban de convertirse en policías y les dicen, oye, olvídate de lo que aprendiste en la academia porque hacer policía se aprende en la calle. De acuerdo con información de la propia Guardia Nacional, solo 3 de cada 5 elementos han cumplido con el curso básico de policías y ante la carga, la salud mental queda de lado. Al día a día se están enfrentando con conflictos, ¿no? Desde conflictos en la calle hasta
cosas, hasta asaltos o cosas aún más graves, ¿no? Y pues que yo sepa, no se tiene formalmente y robustamente un programa en donde se les pueda atender a ellos de manera especializada, digamos, o de manera diferenciada. Y entonces los policías están sometidos a un estrés muy, muy fuerte y en muchos casos, como bien dices, no tienen acceso a un tratamiento psicológico fuerte, ¿no? Y adecuado. De 2006 a la fecha, la Secretaría de Marina reconoce 68 casos diagnosticados de estrés postraumático. Pero no solamente la Armada enfrenta el crimen organizado, también el Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales. Y de estos no tenemos un registro claro de cuántos elementos enfrentan este trastorno. En 1994 se publicó la norma oficial mexicana 025 SSA2 relacionada con la prestación de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, pero fue hasta 2014 que se hizo la actualización más reciente y se introdujo en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas. Esta actualización estableció como obligatoria la atención preventiva y clínica a la salud mental a través de la aplicación de pruebas y exámenes diagnósticos una vez al año a todo el personal militar, especialmente aquellos que realizan labores de combate a la delincuencia y al crimen organizado. Sin embargo, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, respondió a una solicitud de información pública y explica que este instituto no proporciona atención a la salud mental, psicológica y psiquiátrica, así como de casos diagnosticados de estrés postraumático en personal de las Fuerzas Federales de Seguridad, Ejército Mexicano, Armada de México, Guardia Nacional y Policía Federal, que ha participado en operaciones de combate al crimen organizado del 1 de diciembre de 2006 a la fecha de esta solicitud de información. En este sentido, la Secretaría de Marina informó que del 1 de diciembre de 2006 al 1 de septiembre de 2025 solo ha reportado 68 casos diagnosticados de estrés postraumático entre personal naval. La Defensa Nacional no entregó información sobre cuántos elementos militares y de la Guardia Nacional han recibido diagnóstico por estrés postraumático, derivado, claro, de sus acciones y enfrentamientos. En septiembre de 2023 se publicó la actualización del Manual Operacional del Programa de Atención en Salud Mental de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que busca cumplir la norma oficial mexicana 025 SSA2, relacionada con esta prestación de servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica entre elementos de las fuerzas federales. Este manual establece los estudios diagnósticos preventivos y las estrategias especializadas e identifica los principales padecimientos que enfrentan las y los uniformados: depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobia social, trastornos del comportamiento, trastornos de estrés postraumático, demencia, alcoholismo, trastorno por consumo de sustancias y suicidio. Son los padecimientos y condiciones emocionales que buscan identificar, prevenir y, en su caso, atender, sin descartar que puedan presentarse dos o más condiciones en forma paralela. Especialistas destacan que cualquier condición o padecimiento afecta a la familia y al círculo cercano de la persona. De alguna manera también, pues el apoyo familiar pues también es importante, es como un alimento para el policía, ¿no? Para que ellos se sientan orgullosos de la persona, de la autoridad que uno representa, ya sea papá o hermano, o tío o sobrino. El daño por deterioro por estrés que tienen es irreversible. Entonces, los policías no solo viven, digamos, en conjunto y todos los días, como dices, por ejemplo, con sus compas, tienen la familia destrozada. Normalmente están separados, normalmente los han abandonado su círculo social, su familia cercana. En todo salen niveles preocupantes de alcohol en más o menos la mitad del estado de fuerza, niveles de consumo de alguna sustancia en más o menos el 20-25% del estado de fuerza. Entonces sí hay problemas de consumo. En este rubro, la opacidad de las fuerzas federales es preocupante. En principio, hay un subregistro de casos de atención a la salud mental y se desconoce el tamaño de la cifra negra de elementos que evitan someterse a estudios diagnósticos, como advierte Miguel Garza. No es nada fácil que, aunque en la policía se instale un sistema con psicólogos y psicólogas, se pueda rápido empezar a apoyar a la gente, porque desconfían. Porque tienen mucho miedo, ¿no? Porque dicen, no, me van a mandar al psicólogo porque me quieren correr. Y en los casos más graves está el suicidio.
De 2019 a 2021, la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, sección de la Salud Mental, registró 43 suicidios de personal militar. En el mismo periodo, la Subdirección de Salud Mental de la Secretaría de Marina, en el 2019, dio cuenta de 14 suicidios entre el personal naval. En ningún caso se informan las causas y motivaciones para estos actos. Muchas veces uno requiere a veces de apoyo de algún experto en cuestiones psicológicas, entonces hay veces que sí es necesario a veces pues tratarse, ¿no? con un profesional. Y de esto, Eduardo sabe bastante, pues como paramédico de su unidad, tiene entrenamiento en primeros auxilios psicológicos y puede identificar patrones entre sus compañeros. Sí hay cosas que uno se tiene que reservar porque pues de alguna manera pues las actividades o el trabajo de un policía pues es demasiado delicado, ¿no? Que mucha información pues no se puede contar así como si fuera uno a contar un chiste, ¿no? Juan Manuel Quijada, médico psiquiatra especialista en salud mental y adicciones, advierte sobre la importancia de mejorar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad y fortalecer las estrategias de prevención de padecimientos y adicciones. Ahí podríamos invocar la norma 035, que justamente es la que nos habla del cuidado, ¿no? de los factores de riesgo y los factores de protección de la salud mental en el entorno laboral. Uno de los mayores obstáculos para mejorar esta realidad es la opacidad con la que históricamente han trabajado las Fuerzas Armadas, pero de su salud mental también depende la seguridad de millones de civiles en todo el territorio nacional. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, vamos rápidamente a los cuentos 50 y este es el número 1. Desde Felipe Calderón hasta el actual sexenio, los gobiernos han querido disfrazar la militarización del país y sobre todo ocultar los saldos de esta mal llamada guerra abierta contra el crimen organizado. Bueno, pues ¿qué crees? Datos oficiales de la Secretaría de Marina reconocen que de 2010 a la fecha han fallecido 351 elementos de tropa y 57 se encuentran en calidad de desaparecidos. La Defensa Nacional, por su parte, reconoce 406 bajas en combate entre sus elementos en el periodo de 2006 a 2025. Son 757 pérdidas de vidas humanas. Bueno, cuentos 50, número 2. El combate a las bandas del crimen organizado no se detuvieron en 2018 a pesar de las promesas de regresar a las tropas a los cuarteles. Pues eso prometieron. Pues ¿qué crees? Además de eso, el parte de guerra indica que del 1 de diciembre del 2006, 1 de diciembre del 2006 al 20 de octubre de 2025, el ejército mexicano ha tenido 6.596 enfrentamientos con criminales. De estos, 2.645 fueron en Tamaulipas y ahí en Tamaulipas murieron 118 elementos de tropa. En segundo lugar está Michoacán con 610 enfrentamientos, Sinaloa con 471, Nuevo León con 457 y Guerrero con 387 y más. Así la situación del temor que enfrentan las Fuerzas Armadas. Bueno, más adelante vamos a regresar con más historias de Cuentos 50. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a un corte? Quédate aquí en Mega Noticias. Continuamos con Expedientes MN.
Arrancaba yo este programa de Expedientes MN con una pregunta. ¿Quién cuida a quien nos cuida? Y este tema de la salud mental, la situación emocional de las fuerzas federales, estatales, municipales, de policías militares, no es poca cosa porque de ello depende la seguridad de todos y todas. Y para platicar un poquito más de este tema, pues vamos a darle la bienvenida a alguien que es realmente especialista en este tema, el doctor Juan Manuel Quijada, médico psiquiatra, extitular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Juan Manuel, qué gusto recibirte en Expedientes aquí en Mega Noticias. Gracias por el tiempo. Oye, déjame primero preguntarte, este tema, porque lo he platicado con muchas personas, con tus colegas, ¿existe la salud mental o es una invención social? Es una buena pregunta. En realidad la definición formal es el bienestar biopsicosocial, ¿no? Yo digo siempre mi cuerpo, mi mente y mi gente, ¿no? Ese equilibrio que nos permite enfrentar el estrés cotidiano, ¿no? Los problemas, no evadirlos, sino enfrentarlos, desarrollar nuestras capacidades y con ello contribuir a la comunidad. Si eso sucede, estamos hablando de salud mental. Yo creo que sí existe la salud mental, que hay muchas personas con salud mental que están colaborando y que están ayudando en muchas cosas, desde sus familias, por supuesto, hasta las instituciones y hasta la construcción de un gran país. Y digamos que en los últimos quizá 20, 25 años el propio Estado mexicano ha tratado de impulsar diferentes políticas, igual un poco antes, ¿no? Pero por lo menos en los últimos años sí ha habido como que un impulso más, una preocupación de llevar estos temas de la situación emocional, de identificar nuestras emociones desde el preescolar. Tampoco es una cosa que nos tengamos que esperar a la adolescencia, ¿no? Que es donde se supone que viene el rompimiento. El mejor momento, según los estudios y la evidencia científica, es de prevención para que podamos como de alguna manera disminuir los riesgos. El mejor momento de la intervención es en la madre embarazada, desde ese momento. Y desde ahí seguirnos con el bebé y con el binomio hasta el resto de la vida en realidad. Pero si tuviéramos como un momento idóneo, ese sería el momento. Es decir, desde que viene esta concepción, ahí hemos de trabajar en la salud mental para si queremos llegar a ella. Que es un tema de construcción, ¿no? Hablabas de este asunto de enfrentar las situaciones que nos generan estrés, que nos generan ansiedad, depresión y cualquier otra condición, pero no nos enseñan las herramientas necesariamente, ¿no? Sí. Y entonces ahí siempre vamos a ir contracorriente, Juan Manuel. Sí, hay un montón de factores, ¿no? Normalmente a mí me gusta separarlos por términos como académicos, digamos, o en factores de protección y factores de riesgo. Entonces, eventualmente vamos a estar expuestos a ambos en nuestras vidas, ¿no? En diferentes circunstancias, en diferentes momentos y también diferentes intensidades. Todos estos factores hacen como una ensalada y pueden surgir desde cosas muy virtuosas, desde luego, ¿no? Hasta padecimientos mentales, como en este caso. No en todos lados. Acuérdate que la salud mental sigue siendo muy estigmatizada y que una de las principales barreras al día de hoy sigue siendo el estigma. Entonces, no hablar de las emociones desde que somos pequeños hace que de repente yo me encuentre en la consulta adultos que no saben identificar sus emociones o que llevan guardadas emociones 20 o 30 años, imagínate, ¿no? Sí, claro, que además empiezas con este asunto no, pues está loco, tiene problemas. Verlo como un problema más que como una condición, ¿no? Exacto. Sí, esta parte donde te etiquetan, ¿no? Y ya viene después el prejuicio y ya después viene la discriminación. Desde un grupo en preprimaria, en preescolar, ¿no? Hasta la universidad o los posgrados donde son etiquetados y no se diga en las instituciones, ¿no? Y en el caso que nos tiene hoy aquí, pues por supuesto que también hay un temor dentro de la institución de que alguien sea etiquetado porque sabe que esto le va a traer ciertas consecuencias. Claro, y yo quería empezar con este panorama más o menos general de la situación de la salud mental para poder después hablar de un tema muy particular que es el de las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque viven en el estrés permanente, ¿no? Salen a la calle con la primera idea de que no saben si van a regresar, si los van a querer asesinar. Entonces, ¿esto cómo impacta primero en el desempeño de la persona, más allá de que si es policía o militar, y después en su desempeño como integrante de una fuerza federal? Sí, imagínate que hay personas que llegan conmigo con un trastorno por estrés postraumático por solamente un evento, ¿no? Ahora me han llegado, he tenido algunos pacientes de las fuerzas de seguridad o de policías,
donde, por recordarte o poner un caso, donde me dice, doctor, a mí me tocó llegar a ver el cuerpo que estaba colgado, ¿no? Casi siempre en los suicidios, ahí se junta todavía más, ¿no? En un suicidio casi siempre los primeros que llegan son ellos. Entonces, imagínate, si a alguien nos puede impactar ver eso una sola vez en la vida, cuando alguien sufre o tiene estos estímulos repetidamente, este estrés, y al otro día probablemente le puede haber tocado como una balacera donde está en peligro su vida, ¿no? Pero, y esto que dices, no sabes si vas a regresar a casa porque en casa te espera alguien. Y eso es un estrés muy grande, ¿no? El despedirte de tu familia, y si estás en campo y si estás en operativos, en una de esas verla por última vez, ¿no? Ese estrés que se genera y que de alguna manera está permanente, en muchos casos pues sí termina deteriorando y en algunos casos pues con la aparición de un trastorno mental. Y trastornos que pueden devenir en consumo de sustancias, de alcohol, de violencia intrafamiliar, porque muchas veces la descarga va con la familia, ¿no? Justamente, eso es algo que pasa mucho, todo este estrés contenido en un lugar donde se sienten ya seguros, donde se sienten de otra manera, ahí lo descargan con los hijos, con la pareja, con la familia, o a través de las sustancias, ¿no? El alcohol es sabido, está estudiado, que es el que más se utiliza, ¿no? Para bajar ellos todo su estrés, y aprenden a utilizarlo a manera de automedicación inicialmente, pero en muchos casos pues caen en un abuso o en una dependencia al alcohol y el estrés sigue. Entonces la cosa se va complicando al grado de llegar a tener ansiedad, depresión, ¿no? Y como lo vimos hace un rato, incluso intentos o la consumación del suicidio. O asesinando a alguien también de la familia, y que además no es privativo, Juan Manuel, de México, pasa en todo el país con las fuerzas de seguridad, porque es un parte de la condición. Pero aquí en este especial que trabajamos en Mega Noticias, nos enfocamos en la salud mental de policías y militares. Pero también habría que voltear a ver a las familias, porque enfrentan otro tipo de condiciones, ¿no? Así es, son familias que también requieren una atención especializada y que también y específica, porque son diferentes los estresores que están viviendo. Prácticamente junto con su familiar están día a día, ¿no? O a veces hasta hay desapariciones o no saben de ellos, se van, los encuartelan, o no sé exactamente cómo se llama esto, pero se van por días y no tienen comunicación. Entonces el estrés que viven estas familias es muy importante. Entonces, en presencia de ellos es probable que ahí saquen el estrés. Y en ausencia de ellos, de todos modos, hay estrés, ¿no? Entonces, sí es un estrés permanente que sufren las familias, aunado a la cotidianidad, ¿no? A los problemas que todos enfrentamos a día. En estos casos les sumamos todavía toda esta parte, ¿no? con la que están conviviendo. Ahora, yo preguntaba a nuestra audiencia previo al programa, pues, ¿qué sienten cuando ven un policía, cuando ven un militar? Y muchas personas me decían miedo, angustia, ansiedad. Entonces, es como que un tema que nos vamos contagiando, porque en lugar de confiar en alguien que nos debe de cuidar, pues nos genera otro tipo de estrés, de ansiedad. Desde luego, la figura de autoridad, ¿no? En muchos casos genera justo eso, ¿no? Primero, respeto, impone respeto, ¿no? Como propiamente la autoridad. Pero fíjate que aquí me gustaría comentar algo bien importante, los chalecos que usan, ¿no? Que de repente se ven pues impresionante, ¿no? Cuando traen el casco y esto, que pues puede tener las balas, puede tener golpes, pero las emociones no. No hay chalecos. Dices algo durísimo, Juan Manuel Quijada, ¿no? O sea, el chaleco ni el casco, por mucho Kevlar que tenga, no protege al elemento del estrés, del miedo, de la angustia, la ansiedad, la depresión. De la escena, ¿no? Que está teniendo al día a día, ¿no? Y de todas estas emociones que está viendo, no solamente directamente con los, ¿no? Sino los que están alrededor, que también están presenciando y que también tienen emociones, pero principalmente ellos mismos. Ahora, se supone que hay protocolos, hay pruebas diagnósticas, hay inclusive normas oficiales que obligan a las fuerzas, por lo menos a nivel federal, a someterse a estudios clínicos por lo menos una vez al año, ¿no? Sí. El problema es que no sabemos si lo realizan y porque esa información, bueno, o sea, apela al tema de la secrecía de la persona, la protección de datos personales, pero ¿qué ves tú ahí en esa parte?
Mira, antes un medio pasito antes de justo de esto, ¿no? De una evaluación, creo que es importante validar y saber que también son personas, que son humanos y que tienen emociones y que el que se permitan expresarlas no es un signo de debilidad, ¿no? Creo yo todo lo contrario. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que el que se permitan expresar, el que se permitan llorar, el que se permitan pedir ayuda, eso ya es algo que los fortalece, no al revés, ¿no? No en un sentido de que alguien está llorando y entonces es débil y lo echamos, que justamente eso es lo que persiste. Y entonces sí, ya contestando a lo que me dices, pues vienen las evaluaciones, ¿no? Y vienen las intervenciones, ¿no? O los protocolos que ya están, pero que en algunos casos pues llegan a ser puro requisito, ¿no? Y en otros casos pues sí, debe haber seguramente momentos o situaciones donde tienen sus terapeutas, sus psicólogos, ¿no? Ciertas corporaciones, quiero pensar que más de algún municipio lo tendrá, ¿no? Lugar de apoyo y el equipo, el personal especial para que les pueda apoyar, pero otra vez regreso al estigma, la barrera del estigma de ellos no querer, de pensar que los van a despedir porque tienen un padecimiento mental, porque tienen un consumo de sustancias. Entonces eso nos hace que la brecha se haga un poquito más grande o que el muro se levante un poquito más. De ahí la importancia de mantener estos temas, ¿no? Porque de por sí los medios tampoco hablamos de la salud mental como debiéramos, ¿no? Y por eso pues enfocarnos en este tema. Pero bueno, Juan Manuel Quijada, médico psiquiatra, ex titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, gracias por habernos dado esta explicación muy clara, muy concisa de un tema tan complejo, ¿no? Yo espero que podamos seguir planteando, pero no te vayas, dame oportunidad que hagamos un pequeño brinco aquí en el programa y regreso contigo, si te parece. Claro, por supuesto. Vámonos a De Bote Pronto. La dinámica de esta sección, Juan Manuel, es muy sencilla. Se llama De Bote Pronto y es como jugar al diccionario invertido. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra. ¿Te late? Ya estoy aquí. Bueno, mira, ya estamos provocando estrés, ¿no? Angustia y depresión. Bueno, vamos a la pregunta número 1. La idea en México de dejar para otro momento la atención a la salud emocional de las personas. Tardía. Tardía, muy bien. Vamos a la número 2. Percepción de no reconocer condiciones emocionales por temor a la crítica social. Estigma. Estigma, no hay otra palabra. Vamos a la pregunta número 3. Idea de liderazgo que supone que las personas deben de trabajar más horas de las necesarias. Machismo. Machismo, pues sí, está bien, y patriarcado también. Vamos a la número 4. Acción de descargar las tensiones emocionales con la familia. Proyección. Proyección. Juan Manuel Quijada, qué placer haber platicado contigo. La verdad es que me da mucho gusto que nos vengas aquí a iluminar, ¿no? Con todo tu conocimiento y experiencia, y espero que podamos vernos en una próxima emisión. Claro que sí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir rápidamente a un corte. Quédate. Seguimos con más en Expediente CMN. Aquí, claro, en Mega Noticias.
Y en este tema de la salud mental de las fuerzas federales, estatales, municipales, vamos a regresar a un asunto reciente, el caso de este operativo de persecución y asesinato de un líder criminal en Jalisco, donde vimos pues una consecuencia, ¿no? Una consecuencia violenta. Y me voy a enlazar con mi compañero y amigo Román Ortega a Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, mi querido Román, aquí a Expedientes. Qué bueno que tienes unos minutos para platicarnos y que nos cuentes qué pasó en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, en Puerto Vallarta, después de este operativo. ¿Cómo viste tú la reacción de los policías de todos los niveles? Bueno. Román, ¿ahí nos escuchas? Ahí ya saben que la tecnología no tiene palabra. ¿Sí nos escuchas, Román? A ver, háblame. A ver. Bueno, vamos a ver, en lo que restablecemos la comunicación con Román Ortega, vamos a ver otra parte que es el previo, ¿no? O sea, porque para que las policías enfrenten situaciones de estrés es porque enfrentan condiciones malas antes de esto. Vamos a ver esta historia y regresamos. Para mí es una responsabilidad, es un compromiso, tanto conmigo, con la ciudadanía, de dar lo mejor de mí, de mi profesionalismo, de mi preparación académica, de mi preparación física, de mi preparación constante. Eduardo es integrante de un grupo de operaciones especiales con 17 años de experiencia en fuerzas de seguridad y sabe que debe enfrentar a la delincuencia organizada, aunque no siempre cuentan con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos suficientes. Una crisis, ¿no?, de debilidad institucional, fíjate, institucional. Siguen siendo instituciones a las que les hace falta un proceso fuerte de fortalecimiento institucional. Porque no han podido crecer lo suficiente, no se han podido equipar, uniformar, capacitar como deberían, y entonces pues eso las pone en una situación de vulnerabilidad, sobre todo aquellas policías que están, digamos, en zonas donde hay problemas de crimen organizado muy fuertes. En el sexenio anterior, el gobierno federal desapareció el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, el FORTASEG, que repartía anualmente 5,000 millones de pesos a las diferentes corporaciones policiales del país. México destina apenas 2,600 pesos al año por persona para seguridad. Esto representa apenas 7 pesos diarios, mientras Estados Unidos gasta en promedio 13,620 pesos per cápita, 37 pesos con 30 centavos al día, 5 veces más que nuestro país. Incluso Brasil, una nación con condiciones económicas, políticas y criminales similares a México, destina más recursos a la seguridad. Y son las policías municipales las que enfrentan mayores debilidades, menos recursos, armamento, capacitación y salarios más bajos, y son además el primer contacto ciudadano y en general primeros respondientes ante cualquier emergencia. Las policías municipales están en una situación difícil porque les han recortado muchísimo el presupuesto desde la época de López Obrador y ahora. Entonces las policías municipales pues la están pasando difícil. Mega Noticias, Andrés Solís. Y si ya de por sí hablamos de factores estresantes, bueno, el ser mujer es otra condición que viene a complicar todavía más, porque las mujeres policías, las mujeres militares, son víctimas de acoso, de explotación laboral, de violencia en razón de género. Y este es solo un caso de muchos que hay en el país, lo que viven las mujeres policías en Ahome, Sinaloa. En la Policía Municipal de Ahome, solo 80 de 530 elementos son mujeres. Entre ellas, Sinora Valdés decidió alzar la voz por igualdad sustantiva y agresiones contra agentes. Una valentía que le ha costado sanciones, arrestos y exclusión, mientras que las autoridades permanecen en silencio. Desde 2019, Valdés documenta un problema persistente: mujeres trabajadoras y profesionales obligadas a convivir con sus agresores sin protección ni justicia. Tomar la palabra en un evento público el 8 de marzo marcó un antes y un después en su lucha.
A lo largo de los años, la Red por la Igualdad Sustantiva, el Sistema Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos Sinaloa ha intervenido enviando documentación a la alcaldía de Ahome. Sin embargo, el municipio no ha dado respuesta ni sancionado a los responsables, dejando a las mujeres policías vulnerables y sin protección. Esta situación es especialmente contradictoria frente a las campañas de activismo promovidas por la administración, que supuestamente buscan combatir la violencia hacia las mujeres, pero en la práctica ignoran los casos reales dentro de la corporación. Duele muchísimo porque son muchas administraciones las que hemos estado esperando para que la justicia llegue. Son muchas compañeras las que en este momento se quedaron en el camino y que están siendo obligadas a trabajar con sus agresores. 1 de cada 4 mujeres en México han sufrido violencia laboral, lo que evidencia que la lucha de Valdés no es un caso aislado, sino un reflejo de una cultura institucional que invisibiliza y discrimina. Que este tipo de acciones ya no se repliquen dentro de las corporaciones, que no existe el acoso y el hostigamiento laboral, que si es que este tipo de personas siguen con ese tipo de acciones, sean sancionadas. La lucha de Dinora Valdés es más que un caso personal, es un llamado urgente a la justicia y la igualdad en la Policía Municipal de Ahome. Su valentía enfrenta a una institución que protege a los agresores, ignora a sus mujeres y perpetúa la desigualdad, recordándonos que la impunidad no puede ser norma. Para Mega Noticias, Jessica Santiago. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, vamos al cartón de la semana y estamos viendo este muy buen cartón del monero Cucho. Pues sí, que tiene mucho que ver. Esto es de hace algunas semanas, pero que tiene mucho que ver con lo que vivimos recientemente, precisamente allá en Jalisco. Y justamente para platicar este cartón y demás, pues le doy la bienvenida a Cucho Monero aquí a este programa de experiencias. Mi querido Cucho, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te va? Andrés, es un gusto poder estar aquí otra vez contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues estamos viendo este cartón, pues fue de aquel momento en el que llegaron y le tiraron pues como 200 tiros a un coche de alto lujo y la policía pues aguantando, ¿no? Pero si ves el paralelismo de esto con lo que vivimos el 22 de febrero allí en Jalisco, 22-23 de febrero, ¿qué ves tú en la reacción de las policías, Cucho? Mira, yo percibo dos cosas, Andrés. Este cartón, les puedo contar una anécdota personal. Tengo un amigo que trabaja en la corporación policíaca y me hizo un tipo de comentario, no reclamo, un comentario, ¿no? Me explicaba por qué no llegaron justo cuando estaba la balacera, se había una estación policíaca a 5 minutos. Me dice que tienen protocolos para proteger y resguardar la vida de los elementos, lo cual me parece correcto, porque creo que sí hay que preservar las vidas de los ciudadanos y de las corporaciones policíacas. Pero yo les decía, bueno, si ustedes también están pensando en su seguridad, ¿dónde quedamos los ciudadanos? ¿No? Quedamos totalmente desprotegidos. Y mi cartón, más allá de querer tratar de ver a las fuerzas policíacas como un acto de cobardía, lo hice desde mi perspectiva ciudadana, de decir, estamos desprotegidos. Y la otra parte que te quiero contar y les quiero contar a todo tu auditorio es, bueno, el pasado 22 de febrero aquí en Guadalajara, en Jalisco, vimos escenas de soldados combatiendo heroicamente al crimen organizado, porque bueno, creo que cuando el crimen organizado nos empieza a rebasar, tiene que entrar la fuerza del Estado. Y en esta ocasión creo que costó muchísimas vidas, es muy lamentable, pero tenía que hacerse valer la fuerza del Estado, el Estado de Derecho, y creo que a mí no me tocó más que reconocer en un cartón públicamente a todos esos elementos que estuvieron combatiendo el crimen. Así es, pero además esta imagen de este cartón, donde además vemos estas famosas Cybertrucks, que este 22 y 23 de febrero, pues quién sabe dónde andaban, Cucho, quién sabe dónde estaban esos Cybertrucks. Mucha gente las hemos visto en los estadios de fútbol. Recientemente se jugó la Serie del Caribe aquí en Zapopan, en Jalisco, y tuve la oportunidad de asistir. Y ahí estaba la Cybertrucks y íbamos y nos tomábamos fotos con las Cybertrucks. ¿Será para eso, para que se compraron? No lo sé.
pero en los operativos recientemente no las vimos. Comparto contigo, Andrés. Sí, pero entonces, y justamente pues da razón pues para que un monero de mucha experiencia como tú pues lo aproveche justamente pues para jugar con esta parte del humor y la grilla política, ¿no? Sí, claro, bueno, es la comidilla de las redes sociales y de las charlas de café, ¿no? Decir, oye, pero no íbamos a estar más seguros con estas Cybertrucks que estaban totalmente equipadas. Pues parece que no, parece que se necesitaba algo más que unas vistosas camionetas, ¿no, Andrés? Bueno, pues hay que esperar ahí al gobernador de que no vaya a ser de que no las conectaron y entonces estaban descargadas las baterías de... ¿no? Son capaces de decir eso, ¿no? Son capaces, y Lemus es capaz de eso y más. Oye, Andrés, ya me diste otra idea para otro cartón. Ahí está, mira, y no te voy a cobrar derechos de autor, mi querido amigo. Oye, pero ¿cómo ves a los policías municipales, a los policías estatales de Jalisco? ¿Cómo los ves en sus emociones, en su salud mental? ¿Los ves estresados, temerosos, debilitados por la fuerza federal? Sí, y todo lo que comentas, Andrés, flacos, ojerosos y sin ilusiones también, porque queda demostrado que las policías municipales están totalmente infiltradas por el crimen organizado, porque el crimen organizado se ha armado mejor que las policías municipales. Es un debate que ya tiene años y que creo que en el pasado sexenio se creó la Guardia Nacional precisamente, creo que con esa intención, no sé si estoy equivocado en eso, pero creo que sí las policías municipales hace falta un trabajo de fondo porque no vamos a poder confiar en ellas hasta que pues no intervenga el Estado, ¿no? Bueno, lástima que no se pueden ir a curar las penas a Tequila, porque también la cosa está muy complicada ya. Pero bueno, mi querido Cucho Monero, como siempre, un placer platicar contigo y espero que podamos vernos otra vez aquí en Expediente CMN. Claro que sí, Andrés. Un gusto y un abrazo. Un abrazo a Guadalajara y vámonos a los cuentos 50. Cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, cuentos 50, número 3. Los gobiernos municipales, estatales y federal siempre presumen que habrá un gasto histórico en seguridad y combate a la delincuencia. Siempre dicen eso. Bueno, pues la deficiente capacitación, la falta de equipamiento, bajos salarios, pues hay que agregarle estos horarios extenuantes, los abusos de autoridad, mobbing y sobre todo la falta de confianza de la sociedad. Bueno, cuentos 50, número 4. Ya te digo que quienes gobiernan siempre nos quieren vender la vieja mentira de la profesionalización de las policías para que salgamos a la calle con tranquilidad. Bueno, lo que no nos dicen es que no atienden los casos de salud mental, ansiedad, depresión, ataques de pánico, fobia, ideación suicida, como lo acabamos de ver en este programa. Pues así las cosas. Bueno, pues hasta aquí llegamos con expedientes, pero no nos queremos ir como siempre, sin antes una breve reflexión. Así está la cosa de las policías y de las fuerzas federales, municipales, estatales. No tenemos salud mental. Y es un tema que vamos a seguir extendiéndonos aquí en Mega Noticias porque nos ocupa la seguridad de quienes